el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, vamos a dar un aplauso para recibir esta palabra. Nos toca tratar hoy con los dones de sanidades. Dones, el plural, observe usted el plural, dones de sanidades. Se traduce, ya hablamos de los dones de poder, hablamos de los dones de revelación, nos toca hablar de los dones de sanidades. Entre los dones de poder tenemos dones de sanidades. Se traduce del griego carismata y amatón, que indica la manifestación, oído, la manifestación del poder de Dios mediante el Espíritu en la vida de un creyente para operar en la esfera de la enfermedad. Tiene que ver con la restauración del cuerpo físico. Este don trabaja junto con el don de fe y de milagros, según Hechos 3, 1, 10. En cuanto al plural, porque ¿por qué dice dones de sanidades? Hay algunas posiciones, se las voy a dar. En cuanto al plural de los términos dones de sanidades, hay dos aplicaciones. Primero, dones de sanidades, Dios opera, esta es una posición, que Dios opera en el creyente individualmente para sanar un tipo de enfermedad en especial. El caso de un conocido predicador, más que todo llamado Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, era utilizado sanando todo tipo de cáncer. No se confunda como una especie, como un tipo de especialidad. Pero era un hombre que en cuanto a la sanidad de cáncer era totalmente usado por Dios. Todo tipo de cáncer. Entonces, dones de sanidades, Dios opera, es una posición, opera en el creyente individualmente para sanar un tipo de enfermedad en especial. Es decir, Dios utiliza a una persona en especial para hacer crecer piernas, curar cánceres, enfermedades óseas, entre otras. Óigame, no se trata de una especialidad en la persona, sino que es un designio de Dios. Esa es una posición, el cual yo respeto. Pero tenemos la otra posición, dones de sanidades. Dios utiliza diferentes formas o medios para sanar. Su objetivo es conseguir la sanidad. En el caso de Jesús, utilizó diferentes formas, esputó sobre los enfermos, untó barro, echó saliva. Pablo usó los pañuelos ungidos, Pedro sanó con la sombra, en fin. Se cree que tiene que ver los dones de sanidades, que Dios utiliza las diferentes formas o medios para sanar. Su objetivo es conseguir la sanidad. Esas son las dos posiciones que se dan en cuanto al plural, porque en verdad, cuando Pablo dice dones de sanidades, no se le ha conseguido una explicación precisa y concisa y acertada del por qué se utiliza el plural ahí en ese don. No se ha conseguido todavía. Es lo que la teología más ha podido decir. ¿Ok? Lo otro, mis hijos, dones de expresión oral. Vamos a los dones de expresión oral y os preste atención muy bien esto. Don de profecía. Don de profecía. Se van a caer un poquito las máscaras. Préstame atención a lo que me están viendo a través del video, a través del internet, a través de la televisión. Presta atención a la explicación que vamos a dar. Para mayor comprensión de este don en sus funciones,
en la dispensación de la gracia, porque acuérdense que tenemos la profecía como don espiritual, que es lo que estamos tratando, y tenemos la profecía que se da a través del oficio del profeta. Pero es como algo así. Todos los caballos corren, pero no todos los caballos son de carrera. O sea, no todo el que profetiza es profeta. Puede levantarse alguien en la iglesia profetizando a través del don espiritual, que es lo que estamos hablando. Como puede levantarse alguien profetizando a través del oficio, como ministerio que aparece en Efesios 4, constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Pero sea que profetices a través del don espiritual o del oficio, los principios se guardan. ¿Sí? Se guardan los principios. Esto hay que entenderlo. Entonces, para mayor comprensión de este don en sus funciones en la dispensación de la gracia, haremos un estudio en relación al profeta del Antiguo Testamento, su carácter que tiene que ver con el espíritu del profeta, sus funciones, entre otros. Vuelvo a repetir, para mayor información de este don en sus funciones en la dispensación de la gracia, haremos un estudio en relación al profeta del Antiguo Testamento. Entre ellos vamos a estudiar su carácter, que tiene que ver con el espíritu del profeta, sus funciones, entre otros. ¿Por qué hablamos de eso? ¿Por qué nos enfatizamos en el carácter del profeta? Escuche bien lo que le voy a usted a presentar. Todos los sucesos, esto es una verdad paralela que tiene que ver con el carácter, la formación de él. Todos los sucesos que se puedan dar en usted mediante Dios van a venir como producto de un proceso. Si usted no ha sido procesado, entrenado, capacitado por Dios, jamás Dios podrá a través de usted producir las cosas en cuanto a hechos, en cuanto a dichos, y menos podrá entregarle recursos para que esas cosas se den, porque no hay carácter. Por eso es que nosotros a veces, no tomamos en cuenta los sucesos, algo así como la gente ve mi gloria pero no conoce mi historia. No tomamos en cuenta los sucesos en la gente, cuánto les costó llegar hasta donde están. Los 21 años que ese hombre tiene en el ministerio, no los respetamos. Los 24 que tienen el matrimonio, que tienen moral para hablar de lo que es un matrimonio, eso no se respeta. Porque los sucesos como que no se le dan valor, porque no hemos pasado por el proceso que ese hombre pasó. Cuando mi hija, por decir algo, un supuesto negado, eso no ha pasado, pero por decir algo, mi hija o mi hijo llega a la nevera de la casa, abre la nevera, manjares, manzanas, durazno, uva, y agarra una manzana, le pega un mordico y bota la demás. Y ella tiene al frente lo que se conoce un suceso, pero como ella no sabe cuánto su padre ha tenido que trabajar, por dónde ha tenido que pasar, para que eso que ella está viendo como suceso pueda estar allí y ella pueda disfrutar de eso, como ella no sabe por dónde su padre ha pasado, ella no aprecia los sucesos porque no ha pasado por un proceso. Entonces cuando me la tengo que llevar, tanto a ella como al varón, que viajen conmigo, que anden conmigo, que larguen el pelero conmigo, que pasen los momentos de trasnocho conmigo, que duerman en los hoteles que yo duermo, que muchas veces tengo que dormir en mi carro, cuando viajo en carro, en una bomba, una estación de servicio, porque no conseguí hoteles. Por ejemplo, el día de hoy estuvimos dando vueltas, buscando un hotel, no conseguíamos, al fin conseguimos uno por allá, y bien nos dijo la persona, mi hermano, tengo un cuarto pero no tiene aire acondicionado. Así nos dijo.
Hoy tenemos mi esposa y mi hija y yo dormir en un cuarto que sin aire acondicionado. No, pero la noche está fresca, señor. Cuando mi casa tengo, mi hija tiene en su casa sus comodidades, mi casa tiene todo aire acondicionado, toda, los cuartos aire acondicionado, la oficina aire acondicionado, la cocina aire acondicionado, el comedor aire acondicionado, todo. Entonces ella hoy va a dormir en una parte de un aire acondicionado y ella va a pasar por el proceso para que tenga en cuenta los sucesos. ¿Están acá? Jamás y nunca Dios podrá producir, por ende, sucesos en un profeta si no ajusta el carácter del profeta. Por eso es que no es que Dios te dé el don de profecía, en el sentido del don, en el oficio, en cuanto al ministerio, yo te hago un profeta. No es que Dios te dé el don de profecía como oficio ministerial, sino que Dios ahora va a trabajar contigo para ajustar el carácter. Porque aun siendo profeta vas a hacer desastres. Porque no tienes conocimiento de lo que es el sistema en cuanto a la profecía. Señores, el don de la profecía como manifestación del Espíritu y el oficio de profeta como ministerio dado por Jesús es algo tan serio, que en el Antiguo Testamento había escuelas de profetas para instruir a quienes tenían el llamado de parte de Dios. ¿Ah? Fíjese, tan serio que habían escuelas de profetas para instruir a quienes tenían el llamado de parte de Dios. Y muchos de los que profetizaron en nombre de Dios, sin ser enviados por Él, quien por Dios, eran lapidados hasta la muerte, hasta producirle la muerte. Los enterraban a piedra. Qué fácil es que en nuestros tiempos, ahorita se para cualquiera y dice, así te dice el Señor. O sea, ni siquiera sabemos el daño que estamos produciendo. ¿Cómo estamos tomando el nombre de Dios en vano cuando usted dice, así dice el Señor, y no es Dios el que está hablando? Ten cuidado, ten cuidado. Óigame, por la declinación moral del sacerdocio bajo Elí y sus malvados hijos, hizo que Samuel sintiera la inspiración de formar una escuela de profetas. Allí los jóvenes, mayormente los levitas, se entrenaban para enseñar la ley de Dios al pueblo. Había una de esas escuelas en la ciudad de Rama, presidida por Samuel, y a la cual huyó David cuando Saúl lo buscaba para matarlo. En ese lugar estuvo por algún tiempo. Parece que había otra escuela en Gilgal, pues Samuel menciona una compañía de profetas que venía de Gilgal. Pero observe que habían escuelas de profetas para formar a los que eran llamados por Dios a la profecía, no para dar profetas, no para constituir don ministerial de profetas, sino para instruir y formar el carácter de la gente que había sido llamado por Dios a la profecía. O sea que esto no es pan de piquito. En los días de Elí y Eliseo se hacía referencia a los hijos de los profetas que vivían juntos en Gilgal, Betel y Jericó. Estas escuelas eran sin dudas para la enseñanza y estudio de la ley y la historia de Israel, y en ellas se cultivaba también la música y la poesía sagrada para profetizar en poesía
y usar la música para la profecía. Y eso es lo serio que era el asunto. Ahorita cualquiera se parece, así te dice el Señor. Ojo, las escrituras sagradas, las escrituras sagradas vino a ser una parte importante del trabajo de los profetas. A estos jóvenes se les preparaba mental y espiritualmente para ver que estuvieran en capacidad de ejercer una mayor influencia para el bien del pueblo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, producto de la palabra dada por el Espíritu Santo en inspiración a la vida de los profetas, y que estos hicieron recopilación de ellos. Si esto es algo tan serio, que un 70% de lo que Jesús habló en sus enseñanzas fueron recopilaciones de lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Jesús copió y pegó en el Nuevo. Pero que no eran loquitos de la calle, que se levantaban y decían, así te dice el Señor. Eran instruidos. Maestro, estamos en tiempos proféticos. Le dije yo a un hermano. Maestro, estamos en tiempos proféticos y apostólicos. ¿Qué son tiempos proféticos y apostólicos? Le dije yo a él. ¿Cómo, maestro? ¿Qué son tiempos proféticos y apostólicos? Bueno, tiempos proféticos y apostólicos son tiempos proféticos y apostólicos. ¿Usted cree que eso es una respuesta? Ahora tuve una reunión con una persona porque voy a dar clase en una institución que la considero seria. Soy maestro de otra institución teológica. Me llamaron para dar clase. Me siento con los alumnos y les digo, ok, esto que a continuación vamos a ahora estudiar tiene mucho que ver con lo que ustedes estudiaron y leyeron en su casa. ¿De qué nos hablan? Yo les dije a ustedes que estudiaran esto, se aprendieran esto, el uso de la música en la adoración en el Antiguo Testamento, la participación de David en cuanto a la música, el cómo David fue constructor de instrumentos musicales. No solamente fue un hombre que tocó instrumentos, sino que él los hizo, se los inventó él. Lo dice la Biblia, Lo construyó él, salieron de él, el diseño fue de él, David. Cantor, compositor, construyó los instrumentos que él mismo tocó, los diseñó y les puse a que se aprendieran de memoria que es el pandero, que es un címbalo, que es el shofar, esa broma que nuestras iglesias estamos con un cacho todo torcido. Eso es estupideces, habiendo trompetas que lo hacen mejor para estar con esas estupideces. ¿Para qué eso era? Eso era la trompeta de aquel tiempo. ¿Para qué ahora? ¿Para qué traer aquello para acá? Eso es transculturizar. Eso aquí no sirve, eso aquí no tiene sentido. ¿Ya? ¿Hasta dónde el shofar hasta ahora no sirve o no nos sirve? ¿Para qué trae eso para allá, para acá, para aquí? No tiene sentido. Ajá, entonces, ¿ustedes leyeron lo que les dije? A ciencia cierta, sinceramente, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Maestro, no lo hicimos.
entonces no tendremos clase. Tendremos clase la semana que viene. Cuando ustedes lean, tenemos clase. Porque yo no estoy jugando, yo soy un muchacho. No sé si gustó o no gustó. Pero es que no tiene sentido que usted esté leyendo un libro y haya un término allí, en ese libro que usted está leyendo, que no entiende, y usted siga leyendo sin entender ese término. No, subraye. Vaya a un diccionario, busque lo que significa ese término. Después que usted lo tenga, el conocimiento, usted le pone abajito los sinónimos. Y usted puede ser rico en lo que usted va a leer ahora, porque usted sabe lo que está allí, porque de ese término depende lo que usted viene leyendo y lo que usted va a leer. ¿Qué será esto? No sé lo que es esto, dale, no. Esto es un delincuente leyendo. Porque como verdad paralela no se justifica que usted le diga a una persona, hermano, Cristo te redimió. Nos redimió, dice la Biblia que nos redimió en la cruz del Calvario. Te diga a la persona, ¿qué es redimir? Redimir, no sé. Pero hizo acto de remisión, ¿qué es remisión? No sé. Hizo acto de propiciación, ¿qué es propiciación? No sé. Entonces no puede ser o no es posible que usted, que sea testigo de Jesús, del sacrificio de Cristo, usted no sepa lo que es redención, remisión, propiciación, regeneración, que son cosas que usted se las debe aprender de memoria. Que es el misterio del cambio, que es un mesite, que es un mediador, que es un sumo pontífice, que es el postrer Adán, que es el teantropos. Eso que usted tiene que aprendérselo de memoria. Porque ya un niño a la edad de 5 años ya conocía el Pentateuco, de memoria. A la edad de 5 años. Ya conocía los primeros 5 libros. Y después no íbamos con los demás. Pero teníamos los 5 libros aprendidos, de memoria. ¿Aló? ¿Estamos acá? Entonces, yo soy llamado al ministerio de profeta. Bueno, apuñaléate, perdona el vulgo, apuñalése todo lo que tenga que ver con profecía, con tiempos proféticos. El carácter del profeta, el profeta del Antiguo Testamento, el profeta del Nuevo Testamento, el oficio del profeta, el don de profecía. Todo lo que tiene que ver con profeta, usted solo tiene que aprender. Dios le da un codazo a Cristo, está preparado para usarlo en profecía. Y van a venir, ¿cómo se necesitan profetas de verdad? Pero profetas de verdad, que se levanten de frente al presidente de la República y le digan las cosas así. En los posteriores tiempos vendrán estas cosas, y vienen estas cosas. No lloverá y no llovió, y lloverá y llovió. Y descendió fuego del cielo y quemó. Y detuvo un tesoro en el Gabaón y Dura en el valle del Silón y se detuvo. ¿Aló? No existe. ¿Qué son tiempos proféticos y apostólicos? Estos tiempos no tienen nada que ver con la proliferación de profetas y apóstoles. Tiempos proféticos apostólicos, esto tiene que ver que hay muchos apóstoles y muchos profetas. No tiene nada que ver con eso, porque ahorita en Venezuela y en el mundo entero, hermano, hay una proliferación de apóstoles, que en Venezuela parece que se volcó una cándola de apóstol. Todo el mundo es apóstol. ¿Y sabe por qué pasa eso? Por la sed de prestigio. Una sed de prestigio que tiene la gente, que aquí nadie se quiere quedar afuera, nadie se quiere quedar atrás. Ya no me es suficiente decir que soy pastor, ahora yo soy apóstol. Yo le pregunté a una persona muy amiga, que yo sé quién es, de dónde viene, fue mi discípulo en la escuela y ahora es apóstol. Le digo, wow, me ganaste, le digo, me ganaste. ¿Y quién te dijo que tú eras apóstol? No, la iglesia empezó a llamarme apóstol. Como me empezó a llamar apóstol, las dejé quietas, ya, yo soy apóstol. No. No es la iglesia la que decide eso, es Cristo. Él es el que constituye, no es la iglesia. No es la denominación, no es la organización, no es el concilio, no son tus caprichos. ¿Están acá?
Pero todo el mundo es apóstol ahorita. Ni siquiera tienen una idea de la señal de los apóstoles, de lo que es un apóstol. Ni siquiera tienen una idea. Tiempos proféticos y apostólicos, estos tiempos no tienen nada que ver con la proliferación de profetas y apóstoles. Según los escritos del apóstol Pablo, estos tiempos se determinan por una iglesia que tiene un carácter formado en el conocimiento y en la doctrina de lo que los apóstoles aprendieron y dijeron y establecieron, de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad, aunado de lo que aprendieron de Jesús. Es decir, cuando nosotros hablamos de tiempos proféticos y apostólicos, mis hijos, estamos hablando de una iglesia que está formada en un carácter de una doctrina de lo que los apóstoles enseñaron, de lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento y de lo que Jesús enseñó. Entonces, si hablamos de tiempos proféticos y apostólicos, estamos muy lejos del asunto porque la iglesia ahorita está pasando por un estado de oscurantismo, de una mente entenebrecida, que el término entenebrecida significa sin luz, sin conocimiento, sin revelación, sin iluminación. Y si esto vamos, entonces estamos muy lejos de decir que estamos en tiempo apostólico en cuanto a la iglesia se refiere. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. No hay quien enseñe, no hay quien instruya, no hay quien indague, no hay quien escudriñe, no hay quien le dedique tiempo a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, a la dedicación. Aquí no hay quien pague un precio. Señores, caminar en tiempos proféticos y apostólicos es vivir, pregonar, anunciar, vociferar y defender la doctrina que Jesús dejó en sus discípulos y que en ellos se complementó por instrucción e inspiración del Espíritu, haciendo registro de lo que los profetas anunciaron con anticipación. ¿Aló? Efesios 2, 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 22. Dice, Primera de Pedro 1, 10, 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Señores, es difícil que una iglesia que no tenga una mentalidad renovada y edificada por la palabra se pueda mover en tiempos proféticos y apostólicos. Difícil. Difícil donde todavía hay iglesias que están enrolladas con el bendito velo, con el pelo, con el pantalón y con la pintura y con modas. Que todavía hay iglesias que están enrolladas en ese, todavía están metidas en eso. Hermano, iglesias donde no te le dejan poner tacones a las mujeres, porque la Biblia dice que Jesús dijo que no podrás añadir a este un codo.
Fíjate la teología que tiene metida en la iglesia evangélica todavía. ¿Ah? Iglesias que no conocen el fondo cultural, el por qué Pablo le manda a poner velo a las mujeres en la congregación, no sabiendo que eso no es un problema doctrinal, que eso es un problema que se dio en una iglesia que fue la de los Corintios. Porque si hubiese sido un problema doctrinal, Pedro o Pablo te trata el caso en todas las cartas a las iglesias, tanto las cartas que se escribieron a iglesias como las cartas pastorales, como las que se le escribió a Tito, a Filimón, a Timoteo, como las cartas que se le escribieron a las iglesias, Éfesos, Filipenses, Corintios, Gálatas. Hubiese tocado el tema en todas las iglesias, pero el problema no es un problema doctrinal, el problema es un problema que se dio allí en la iglesia de los Corintios, era un puerto, y eso, y para ustedes contar, no puedo entrar en eso. Pero la gente sin estudiar, sin indagar el contexto histórico, no hacen una exégesis del asunto, sino hicieron una eisegesis. Simplemente dicen lo que ellos creen que la Biblia quiere decir, y no es lo que enseña la Biblia, no es lo que la Biblia dice, no es lo que la Biblia quiere decir. ¿Aló? Entonces es difícil que una iglesia que no tenga una mente renovada y edificada por la palabra se pueda mover en tiempos proféticos y apostólicos. Señores, para moverse en estos tiempos hay que tener una mente profética y apostólica. Y para tener este tipo de mente se requiere tener los pensamientos de Jesús. Y para tener los pensamientos de Jesús hay que conocer la palabra. Diga, ay. Tiempos proféticos tampoco es la proliferación de profecías dadas. Miren lo que viene. Tiempos proféticos tampoco es la proliferación de profecías dadas a nuestros propios merced o capricho humano. O sea, estamos en tiempo profético, hermano, que profetizo sobre ti, profetizo sobre ti, profetizo sobre ti. ¿Qué es esa grosería? ¿Qué es esa vulgaridad? Repito, tiempos proféticos tampoco es la proliferación de profecías dadas a nuestro propio merced y capricho humano, ya que la profecía es de fuente espiritual. Todo aquel que se levante profetizando de parte de Dios y la fuente e inspiración de la profecía no desciende de él, el tal no será tomado por inocente. Su vida quedará estancada, cercenada de la bendición de Dios. O sea, tú sabes lo que es una persona que te llegue y te diga, profetizo sobre ti. Ya cuando una persona te dice, profetizo sobre ti, eso no sabe lo que es profecía. Deuteronomio 18, 20 dice así: profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Aló? ¿Está acá? Miren lo que está escrito. ¿Usted sabe lo delicado que yo te diga? Así te dice el Señor. Profetizo sobre ti, carro. Viene una camioneta para ti. Eso no es profecía.
Óigase esto. El espíritu de la profecía. Cuando hacemos referencia al espíritu de la profecía, estamos pensando en el carácter y naturaleza de ella. Por tanto, ninguna profecía que se dé de parte de Dios viene a estar en contra del carácter y naturaleza de Él. Por tanto, repito, ninguna profecía que se dé de parte de Dios viene a estar en contra del carácter y naturaleza de Él, ya que Dios es la fuente de la profecía. El profeta no solo está llamado a declarar la voluntad y los designios de Dios en su palabra, en una palabra, sino que viene a mostrar su carácter en una palabra profética. Por esta causa el apóstol Juan dijo, probad los espíritus. Y precisamente se refiere a profecía. Pablo dijo que la profecía debe ser juzgada, analizada. Primera de Juan 4:1-3 dice, amados, no crees a todo espíritu. Y está hablando de la profecía. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera carta a Corintios 12:29-33 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3. Y los demás juzguen. Se lo voy a repetir. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Los demás qué? Los demás profetas. Allí Pablo no está diciendo que los demás es la iglesia. No está hablando de la iglesia. Está hablando de profetas que están dentro de la iglesia, que profeticen 2 o 3 y los demás profetas que están en la iglesia juzguen la profecía. Porque los únicos que tienen la capacidad de juzgar una profecía son los profetas. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, a otro que profeta, cae el primero, porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces no es cuestión de que los profetas van a estar profetizando cosas incoherentes que se van a contradecir lo que están diciendo. Esto es una línea. Esto fue notorio en el caso de Moisés. Usted se le va a prender un bombillo ahora. ¡Ping! Dice, wow, entendí. Esto fue notorio en el caso de Moisés por causa de mostrar su propio carácter ante el pueblo y no el de Dios. Fue desterrado y desechado por Dios como profeta. Dios le dijo que le hablara a la roca para mostrar al pueblo su gratitud y no que la golpeara. Y esto fue lo que Moisés hizo, mostrar al pueblo un supuesto enojo de parte de Dios. Y eso no fue lo que Dios le dijo. ¿O es que tú no entiendes que tú eres la voz mía ante el pueblo y eres la voz del pueblo ante mí? ¿O es que tú no entiendes que las veces que yo te mando a decir algo al pueblo, el pueblo te va a ver el rostro y te va a ver la forma como lo vas a decir? Y la forma como lo vas a decir y el rostro que tú vas a representarle a ellos es lo que va a representar mi carácter. Si dices las cosas enojados es porque yo estoy enojado. Si la dices alegre porque yo estoy alegre. Si la dices con gozo porque estoy con gozo. ¿Por qué golpeaste la roca? Te mandé a fe a hablarle. ¿Por qué la golpeaste? Yo no estoy molesto con el pueblo. Yo tengo mi gratitud de bendecir al pueblo, de darle agua al pueblo, que beban. Porque la roca es Cristo.
Entonces, ¿cómo tú ahora me vas a decir que yo te digo que le hablas a la roca y le caes a palo a la roca? ¿Qué le mostraste al pueblo? Que yo estoy enojado con ellos, no me santificaste delante de ellos, porque como profeta no mostraste mi carácter ante el pueblo, no entras a la tierra prometida. Diga, ay. Eso está en Números 27, 12. Léalo bien. Números 27, 12. Señores, toda profecía que redunde en prejuicio, en deshonra y no glorifique al nombre de Dios y que no vaya de acuerdo a su carácter y naturaleza debe ser descartada como procedencia de Dios. Toda profecía debe ser filtrada y discernida por la palabra profética de Dios. Es decir, si se levanta un profeta en estos tiempos a profetizar algo y lo que está diciendo está en contra de lo que ya está escrito, de lo que los profetas dijeron, de lo que Jesús dijo, de lo que los discípulos dejaron plasmado, eso no es de Dios. Porque toda profecía tiene que estar en línea con lo que ya está escrito en el Nuevo Testamento. Que parte de eso es lo que los profetas en el Antiguo dijeron y que no contradice el carácter, ni la bondad, ni la verdad, ni los principios de Dios. Ten cuidado con lo que vas a decir. ¿Están acá? ¿Aló? El que escribe dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Está hablando del tiempo de la glorificación. ¿Se acuerdan que se apareció Moisés y Elías? Pedro estaba presente. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, además de ese testimonio, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí tienes una palabra profética, ahí tienes una palabra que está escrita hasta que Jesús regrese por nosotros y esto se acabe, ya no necesitaremos más de esto, pero esta es nuestra guía, esta es nuestra alianza. No aceptes que nadie se levante a estar dándote profecías que estén ajena a la verdad de lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué es un profeta? Señores, era el ente encargado de recibir un mensaje de Dios. Mire lo que era el profeta. Era el ente encargado de recibir un mensaje de Dios. Y era responsable de transmitirlo a su destinatario. Los profetas en el Antiguo Testamento, oído, no solo llevaron la palabra de Dios, sino que eran consultados teniendo credibilidad y respaldo de parte de Dios en sus revelaciones. Por esta causa eran llamados videntes. Estos profetas eran consultados por causa de ser unas de las pocas personas en quien reposaba el Espíritu Santo en forma temporal, y por no estar la palabra de Dios escrita como la tenemos en estos tiempos. ¿De qué está llena nuestra televisión? De basura. Venevisión tiene uno en la mañana. Todos los canales de televisión tienen uno en la mañana. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Usted sabe de qué le estoy hablando. De gente de que supuestamente pronostican el futuro. Y tienen una sintonía bárbara y macha.
¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los profetas de Dios donde puedas tú ir a consultar con ellos? En el Antiguo Testamento eso se daba. Vamos a ver si en el Nuevo se puede dar. Yo creo que sí se puede dar, pero en cuanto a la gente que no conoce a Dios. Una persona que no conozca a Dios puede consultar a un profeta de Dios. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente creyendo, entendiendo a Dios, teniendo al Señor, teniendo al Espíritu de Dios, tenga que estar consultando con los profetas. Pues eso es brujería dentro de la iglesia evangélica. ¿Aló? Primera de Samuel 9, 5, 10, tenemos el caso, ¿no? Dice, en estos tiempos las funciones de un profeta han cambiado. Ellos no deben ser consultados. No deben ser consultados. A mí se me acercó una hermanita y me dijo, maestro Briceño, ¿le dijo Dios algo para mí? Le digo, no, hermana, si me cuesta que me diga lo mío. Va a decir lo tuyo, pues para allá. En estos tiempos la función de un profeta han cambiado. Ellos no deben ser consultados, ya que el hacerlo sería ignorar por completo la guianza del Espíritu. La guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros. El profeta de estos tiempos puede exhortarnos, enseñarnos, instruirnos con una palabra que viene de parte de Dios, por el Espíritu, pero ellos siempre vendrán a nosotros, nunca nosotros iremos a ellos. Ay, diga, ay. O sea, que un profeta se acerque a ti y diga, el Señor me dice que te diga esta palabra, y lo que te dice corrobora y confirma un trato que Dios tiene contigo en lo personal, eso es de Dios, pero observa que el profeta va a venir a ti, tú no tienes que ir al profeta, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo sí, nadie tenía el Espíritu, tenías que ir, en el Nuevo no, tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Aló? El otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él y este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles, según Hechos 21, 8, 11. Observe que el profeta fue Pablo. Pablo no consultó al profeta. Si usted observa la lectura de 1 de Samuel 9, 5, 10, fueron a consultar al profeta. Acá no, acá el profeta fue a la persona. Mire todo lo que hay que estudiar para poder entender el don de la profecía. Que esto no es fácil. Diferencia del profeta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta en parte era encargado de recibir y traer la palabra profética de Dios por el Espíritu para establecer doctrina. No había un canon establecido, por lo tanto Dios usó a los profetas para traer y plasmar sus mandamientos y demandas y darles inicio a lo que pasaría a ser las ordenanzas de un pueblo que estaba sin dirección. Entre estos profetas fue contado Moisés, quien recibió de parte de Dios los mandamientos, leyes, ordenanzas para la nación de Israel, según Éxodo 21, 17, Deuteronomio 5, 1, 21 y Números 12, 1, 8. Y eso es lo que viene. Otros fueron usados por Dios para traer y hacer volver a un pueblo que estaba disperso y alejado de los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento el profeta en parte vino a reafirmar,
corroborar, fortalecer, secundar la palabra profética que se le fue iluminada, dada por inspiración a los que profetizaron de antemano. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Dios Jesús, de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pero observa que indagamos de tiempo pasado. Efesios 3:1-7. La profecía como don es la expresión de una revelación divina y puede venir a nosotros en lenguas desconocidas con interpretación o directamente en un idioma particular, según primera carta a Corintios 14:5-6. La profecía como don es hablar y declarar la mente de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el derramamiento del corazón y esencia de Dios a través de canales humanos para manifestar su voluntad en la tierra. Profetizar, óigame, profetizar no es declarar buenos deseos a merced propia, ni improvisar palabras declarando el bienestar y el futuro de la gente impulsado por el capricho humano. El profetizar es declarar una palabra que viene de Dios directamente, dictaminada por Él y que estaba ajena al conocimiento humano. Profetizar es comunicar una palabra de Dios recibida por revelación en un momento determinado y que no estaba en el conocimiento humano. Profetizar no es presidir bajo el conocimiento humano. No tiene nada que ver con la predicación ordinaria o normal de la palabra, sin descartar que en medio de una predicación hay una profecía. La profecía en su manifestación se integra muchas veces en palabra de sabiduría, con la diferencia que la palabra de sabiduría viene con el fin de tratar en lo personal para determinar el destino de un hombre y encauzarlo dentro del propósito de Dios, mientras que la profecía siempre viene a través de segundas personas y viene con el fin de mostrarle al hombre su destino y el propósito de Dios en una forma detallada. Es decir, mire lo que le voy a expresar ahora. Cuando Dios acuérdense que palabra de ciencia tiene que ver con el presente y el futuro. Palabra de sabiduría tiene que ver palabra de ciencia tiene que ver con el presente y el pasado, corrijo. Palabra de ciencia tiene que ver con el presente y el pasado, y palabra de sabiduría con el futuro. Cuando Dios viene una palabra de Dios a ti y que determina tu futuro, pero esa palabra es de Dios para ti en lo personal, eso es palabra de sabiduría. Pero cuando Dios te da una palabra a ti que determina el futuro de una segunda persona y tú eres un profeta, Dios te da esa palabra de sabiduría para que se la digas a esa persona como profeta. Cuando esa palabra sale por tu boca se convierte en profecía. Pero tiene que ver con el futuro. Muchas veces. ¿Aló? Por eso debemos entender y tomar en cuenta que toda profecía confirma un trato de Dios en lo personal o debe ser confirmada personalmente por Dios. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que todo profeta profetiza
pero no todo el que profetiza bajo el don del Espíritu Santo es profeta. Igual podemos decir que todos los caballos corren, pero no todos los caballos son de carrera. Y allí la gran diferencia que hay entre el don de profecía como oficio ministerial y el don de profecía como don espiritual. Son dos cosas diferentes. El oficio de profeta como ministerio se conoce para quienes estén dedicados a la dirección de la iglesia, mientras que el don espiritual es una inspiración dada por el Espíritu Santo en un momento determinado. Es decir, el don espiritual de profecía es una expresión del ministerio del Espíritu Santo y el oficio del profeta es una extensión del ministerio de Cristo. ¿Qué le parece eso? Ahora, debemos tomar en cuenta que si nos apegamos al término profecía, que es una palabra compuesta, se puede predecir bajo el don espiritual, ya que la palabra profética indica decir por adelantado, pro adelante, femis hablar. Propósito de la profecía la vamos a dar en nuestra próxima clase, porque yo le voy a dar a usted en nuestra próxima clase cómo distinguir un profeta de Dios y un profeta que no es de Dios. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.